Ahora sí. Ponemos acá. Bien, vamos a ver lo concerniente, lo que viene a ser las generalidades de la investigación. Bien, el hombre desde que ha aparecido sobre la superficie de la Tierra, siempre ha demostrado tendencia gregaria. Vale decir, esa capacidad de formar grupos y agregados de individuos en función de los cuales precisamente ha ido ideando una serie de elementos para poder hallar explicación a una serie de situaciones, tales como el tiempo, ¿no? Posteriormente ha inventado la rueda, que lo ha empleado como un recurso ciertamente muy indispensable que se constituye en un elemento, en un factor fundamental para el desarrollo de la sociedad de aquel entonces. Posteriormente, gracias a la investigación, se ha descubierto lo que viene a ser la máquina de vapor, ¿no? Y el avance tecnológico ha sido tal que, bueno, se ha plasmado en la tecnología mecanizada con robots automáticos que fabrican autos. Y lo más maravilloso e interesante que también ha tocado, ¿no es cierto?, lo que viene a ser la medicina, constituyéndose pues en un elemento que ciertamente le ha dado otro matiz, ¿no?, a todo lo que implica prótesis, a todo aquello que implica implantes, en fin, ¿no es cierto? Tanto así que la ciencia y la tecnología, como bien saben, y este conocimiento de ustedes, nos ha llevado pues precisamente a visitar el espacio. Y ni qué decir en lo que viene a ser, ¿no es cierto?, la tecnología digital. Todos estos elementos ciertamente son muy llamativos. ¿Por qué? Porque tienen que ver mucho con lo que es investigación. Aquello que ciertamente se constituye en un factor fundamental para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y el nombre del doctorado lo dice claramente: ciencia y tecnología. En consecuencia, lo que se pretende a través de lo que viene a ser este programa doctoral es precisamente que los participantes contribuyan a la ciencia y la tecnología, innovando nuevos saberes, nuevas tecnologías, que dicho sea de paso, lamentablemente en nuestro medio carecemos de la misma. No tenemos tecnología que sea genuinamente nacional en nuestro medio, ¿no es cierto? En consecuencia, el doctorado como tal, estimados compañeros, ser doctor implica tener el título de investigador. El título de doctor es el carnet del investigador, no es otra cosa. No tendría sentido tener un regimiento de doctores, pero en un país que todavía no desarrolla o de forma muy incipiente. No sé dónde vivirán ustedes, pero acá ya está granizando, lamentablemente. Ya, entonces, ese factor es fundamental. Tenemos que necesariamente motivar a nuestros compañeros participantes para que ciertamente transformemos la realidad en la cual estamos viviendo. ¿Sí? Es fundamental, importante. ¿Sí? Es fundamental, importante que contribuyan con sus aportes en términos de investigación. ¿Sí? Lamentablemente, como bien decíamos, en nuestro medio no tenemos desarrollo tecnológico. Peor que sea genuinamente nacional, ¿no? Peor que sea genuinamente nacional. Ahora bien, existe una relación marcada entre lo que viene a ser la inversión económica en investigación científica y el desarrollo tecnológico. Claro está, esa relación repercute en las economías productivas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que aquellos países que invierten en investigación científica, por ende, tienen economías productivas, ¿no? ¿Y cuáles son esos países que llevan la vanguardia en lo que hace al desarrollo tecnológico? Tenemos a Finlandia, que no solamente destaca en tecnologías, sino también en educación. Es el referente en educación, tal cual lo demuestran las pruebas PISA, ¿no? Suecia, Dinamarca, Corea del Sur, Singapur, Estados Unidos, Japón, Alemania, Suiza, Austria, China, ¿no? Entonces, tales países destacan por su desarrollo tecnológico. Y es que precisamente invierten en investigación. Esa es la razón por la cual llevan la vanguardia en lo que son los adelantos tecnológicos y científicos, ¿no? Obviamente tiene que ver esto mucho con lo que vienen a ser las políticas del Estado
Pero pese a que las mismas en los países como el nuestro, aún economía subdesarrollada, el Estado ha asignado presupuesto a las universidades para que desarrollen investigación. Pero lamentablemente solamente figuran como centros de investigación con títulos rimbombantes en sus carteles, mas no practican ni realizan investigación. Es una situación que ciertamente debería de llamarnos la atención, ¿no? Porque bien decíamos, este doctorado, estimados compañeros, es precisamente para transformar la realidad, nuestra realidad, para que coadyuvemos desde el área en el cual nos desempeñemos con nuevos elementos que ciertamente transformen la realidad, ¿sí? De manera favorable, naturalmente, de manera favorable. Bueno, haceremos lo que viene a ser la investigación. Etimológicamente, como bien sabemos, la palabra investigación proviene pues del latín in, que quiere decir en, vestigare, bueno, hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios, ¿no es cierto? Por ejemplo, para Castillo. ¿Qué dice Castillo respecto a lo que es la investigación? La investigación es un proceso para el cual se frente y se resuelven problemas de forma planificada y con una determinada finalidad, ¿no? Ven ustedes que en esta definición se denota ampliamente el término proceso, y es que la investigación es procesual, es por etapas, ¿no es cierto? Y naturalmente es una situación procesual debidamente planificada, lo cual ha de conllevar, pues, que nos lleve a un fin determinado, ¿sí? Pasantes, ¿qué nos dice al respecto? Que la investigación es una actividad del entendimiento en busca de un conocimiento más extenso o profundo de la realidad, ¿no? Y es que investigar supone buscar en los recónditos de nuestro entendimiento para que de esa manera podamos contribuir y transformar la realidad, ¿no? Tamayo manifiesta que la investigación por sí misma constituye un método para descubrir la verdad. Y en efecto, la investigación como tal viene a ser un método, una secuencia de pasos lógica y ordenada en función al cual es posible concretar y arribar a determinados elementos fundamentales. Bien, en consecuencia, la investigación, en función a su sentido etimológico, viene a ser, pues, seguir una actividad con la finalidad de encontrar, ¿no es cierto?, algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora, bueno, pues la investigación científica como tal es un proceso, ¿no? Es un proceso planificado que ciertamente nos permite obtener resultados fiables. Y la investigación científica, tal cual vamos a ver posteriormente, está conformada por una serie de etapas que ciertamente favorecen la obtención de resultados. Bueno, ¿qué es el método? Bueno, el término método proviene, como bien saben ustedes, del griego odos, que quiere decir camino, y metos, la meta o el fin, ¿ya? En consecuencia, el método como tal es el conjunto de pasos orientados o tendientes a lograr un fin determinado, ¿ya? Lo científico tiene que ver, pues, con las exigencias de lo que implica la precisión y la objetividad, propias de lo que viene a ser la metodología de las ciencias, ¿sí? En consecuencia, si nosotros hablamos de método científico, sencillamente este viene a ser el conjunto de pasos ordenados que se emplean en busca de obtener nuevos conocimientos. ¿Ya? Te vas a ir a comprar algo, ¿no? Creo, ¿no? Por favor, ¿De dónde? Compañera. ¿De las 5 esquinas? Bueno. El micrófono está prendido. Bueno. A ver, ¿qué es? Micrófono. Bien, entonces, el método científico viene a constituirse pues, un conjunto de pasos que bien se puede adaptar a diferentes disciplinas
Y básicamente ese método científico está conformado por etapas tales como la observación, que es un elemento fundamental, una observación de tipo analítica, cuestionadora, ¿no es cierto? Porque eso implica observación. La formulación de hipótesis, que supone formular de antemano una respuesta tentativa a una situación. El realizar el experimento, el análisis e interpretación de datos, la comprobación de la hipótesis y las conclusiones. Esa es la secuencia a la cual obedece el método científico. Y es que el ser humano, para poder lograr, ¿no es cierto?, sus conocimientos, ya desde su tierna edad recurre al método científico, aunque no lo sepa, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un niño, ¿no? Un niño que está gateando por la sala y de repente se encuentra con algo que le llama la atención, ¿sí? Supuestamente por lo verde que es, vamos a suponer que es un dulce de menta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La primera etapa de lo que viene a ser el método científico. Observa, ¿no? Es una observación activa, de tipo analítica, le llama la atención, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, el segundo paso, se formula la hipótesis, o sea, una posible respuesta. El niño en su interior piensa y dice, a ver, ¿qué podría ser esto? Bueno, qué sé yo, tal vez podría ser un juguete, ¿no? Y naturalmente que va a realizar el experimento, ¿no? Va a realizar el experimento a través de su boquita. Y bueno, va a analizar los datos, ¿no? Va a sentir el sabor, qué sé yo, tal vez sea un dulce de menta de esos. Y sabemos bien que la menta para un infante es pues picante, ¿no? Ya se está poniendo verde el niño, ¿no es cierto? Y bueno, va a reportar los hallazgos cuando vuelva a probar y bueno, va a sentir lo desagradable que es, ¿no? Y esto le va a llevar a compartir, ¿no es cierto? A sacar sus conclusiones compartiendo con otros o con sus similares, ¿no? Entonces, el método científico como tal, basado en esa secuencia de pasos, ciertamente nos permite obtener conocimientos, ¿no? Y sacar conclusiones del caso. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la investigación científica? Los elementos que intervienen en la investigación científica básicamente son, pues, el sujeto, ¿no? Para decir, la persona, quien ha de llevar a cabo el proceso investigativo. El objeto, que en este caso va a ser, ¿no es cierto?, estas personas, quienes van a ser objeto de investigación. Los medios, bueno, va a ser el accesorio que tiene, ¿no es cierto?, tipo telescopio ahí, que representa los métodos y las técnicas que va a emplear para su propósito investigativo, ¿sí? Y naturalmente el fin, ¿no?, que se refiere a los objetivos que persigue el investigador, ¿sí? Bueno, ¿cómo se originan las investigaciones? Sabemos bien que las investigaciones se originan de la experiencia personal en diferentes contextos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de ideas para una investigación? Son diversas. Puede ser el contexto social, el ámbito laboral, en fin, ¿no es cierto? Todos esos elementos ciertamente coadyuvan a que se puedan formar preguntas de investigación, ¿no? Los libros o documentos, que también, dicho sea de paso, pueden constituirse en un valioso referente para generar ideas de investigación, ¿no? Pueden brotar ideas cuando participamos de manera activa, ¿no es cierto?, dentro de un seminario, en un coloquio, en un simposio, en una reunión que aborde determinada temática, en fin, ¿no es cierto? También puede surgir una interesante idea de investigación viendo la televisión, viendo un programa, en fin, ¿no es cierto?, en el internet, en fin, ¿no? Entonces, es fundamental conocer todos los pormenores para que tengamos una clara idea de lo que implica hacer investigación. Sabemos bien que este grupo está constituido por un conjunto de profesionales multidisciplinarios. Tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos veterinarios, que cada quien ha de contribuir o está llamado a contribuir a su línea de investigación.
No tendría sentido que la persona como tal quiera hacer investigación en todo ámbito. Yo, contador público, no puedo hacer investigación en el ámbito del derecho, en el ámbito, qué sé yo, de la psicología, en el ámbito de la medicina. No, me tendré que abocar estrictamente para ser exitoso y ser un referente dentro de mi línea de investigación a la contaduría. ¿No es cierto? Entonces, es fundamental y es menester estar consciente de esa situación, porque de otra manera difícilmente vamos a progresar en el ámbito profesional, ¿no es cierto? Bien, entonces, para poder encarar un proceso investigativo, como bien sabemos, porque esto es una retroalimentación para muchos de ustedes, ¿no? Es preciso conocer los antecedentes investigativos. Y obviamente eso lo voy a hacer revisando bibliotecas, revisando el Internet, revisando los repositorios de tesis de diferentes instituciones universitarias, los cuales me van a llevar a poner en claro qué temas ya se han abordado, qué vacíos existen sobre el particular. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿no? Y naturalmente tenemos que estructurar formalmente la idea de investigación para que esta sea clara y coherente. Y seleccionar las perspectivas principales en la cual nosotros vamos a ahondar en nuestra temática investigativa. ¿Sí? Entonces, es fundamental tomar en cuenta estos aspectos. En los años que llevo como coordinador en programas doctorales, lamentablemente he visto muchas situaciones en las cuales los participantes, ante su necesidad imperiosa de contar con un título profesional, porque para muchos participantes no les interesa como tal la investigación. Encaran la investigación solamente para obtener su cartón y van a obtener el título de doctor, ya doctor. No, pero ya habíamos dicho que ser doctor implica ser investigador. ¿Sí? Investigador en su línea de acción, en su línea de formación académica. De lo contrario, no tendría sentido. Imagínense ustedes, estimados compañeros, una sociedad llena de doctores, pero con un desarrollo incipiente. ¿Tendrá sentido? ¿Habrá una relación entre esa formación y la calidad de vida incipiente que se lleva? No, ¿no es cierto? Definitivamente no. Entonces, estos programas doctorales están llamados precisamente a ello, a transformar la realidad en el contexto en el cual habita el profesional. ¿Sí? Si es en el plano del derecho, aunque ese es un doctorado en ciencia y tecnología, ojo, ¿no? Que dicho sea de paso, tiene un carácter altamente positivista. Ustedes ya han hablado hasta el cansancio con el doctor Aguilar de frente a los diferentes enfoques epistemológicos, ¿no? Acá el doctorado es en ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Y la base del fundamento de la ciencia y la tecnología es el positivismo, lo cuantitativo, lo métrico. Eso es lo que predomina en este tipo de doctorado. Doctor. Adelante. Doctor, no sé si puedo intervenir. Sí, adelante, adelante. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, estimado licenciado Dilman David, adelante con su participación. Muy buenas noches, mi estimado doctor. De igual manera a los colegas, compañeros. Bueno, lo veo que es sumamente pertinente lo que usted acaba, ¿no?, de decirnos, de que debemos profundizar nuestra investigación, nuestros temas de investigación a base de nuestro ámbito laboral, de ámbito profesional. Y espero, ¿no?, que se tome en cuenta todos los docentes esto lo que usted nos da a conocer, ¿no? Porque el anterior módulo no se tomó en cuenta, digamos, nuestro ámbito donde en realidad nosotros estamos trabajando. Simplemente se dijo, bueno, vamos a hacer un artículo en base de tales temas. Entonces nosotros, al hacer un artículo, hacer producciones, hacer investigaciones, al ser relacionadas, nos va a servir bastante para profundizar nuestros conocimientos y aparte de eso, para fortalecer nuestra formación como profesional en el ámbito que estamos desarrollando. Solo eso, doctor.
como coordinador quería hacerle conocer y que es muy buena esa iniciativa que se lleve de esa manera. Bien, gracias por su participación. Bien, estimados doctorantes, lo siguiente, por favor. El módulo en cuestión en esta semana lo vamos a desarrollar destacando aquellos aspectos más sustanciales y relevantes de la temática de la metodología de la investigación. Sabemos bien que nuestro tiempo es limitado, razón por la cual vamos a ver los aspectos más relevantes, porque un curso de metodología ciertamente pues conlleva su tiempo, toma su tiempo. La semana que viene, a fin de plasmar esos conocimientos teóricos, ¿sí? En lo que va a venir a ser su perfil de tesis de maestría, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma práctica, ya formulando problemas, objetivos, donde más se equivoca la gente, ¿no? En la formulación no hay una coherencia lógica entre la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis, ¿sí? Muchas veces enfocan bajo el paradigma positivista, pero después su procedimiento de hipótesis no guarda coherencia lógica, ¿no? Entonces son aspectos que he venido observando a lo largo de todos estos años que vengo vinculado a la actividad académica. Sí, entonces eso es fundamental, importante. Destacar el hecho de lo que decía, por favor, que este es un doctorado en ciencia y tecnología, en el que necesariamente tiene que predominar, ¿sí? Un enfoque cuantitativo, ¿no? Pero dicho sea de paso, no hay enfoques eminentemente que sean del todo cuantitativos, ni cualitativos, sino mixtos, ¿no? Pero bien podrían enfocar ustedes cualitativamente o cuantitativamente, ¿sí? Como complementos, ¿no? Como complementos. En consecuencia, en ese orden de ideas, estimados compañeros, ustedes ya tienen que ir pensando en lo que va a ser su perfil de tesis de maestría, ¿sí? En lo que va a ser su perfil de tesis de maestría. Dicho sea de paso, tenemos previsto realizar las defensas de las tesis de maestría. Si alguien podría tal vez darme a conocer, creo que es en el mes de julio, ¿en julio o en agosto? Por favor. Ya para el siguiente Septiembre. módulo ya. En septiembre. Pero es en septiembre. Hola, hola. Sí, creo que eso vi en el programa, era para septiembre. Perfecto, van a disculpar, no me he percatado de esa situación, pero está todo perfectamente cronometrado, ¿sí? Y ustedes siempre, por favor, tienen que exigir el hecho de que se cumpla al pie de la letra el calendario para que no tengan contratiempos, ¿sí? Para que no tengan contratiempos. Si hemos dicho que el programa termina el año 2000, con ustedes 21, 22, 23, ¿no es cierto? Tiene que ser así. Tiene que ser así, por favor. No podemos de ninguna manera dilatar, pero eso tiene mucho que ver también con la responsabilidad del tema económico. Lamentablemente hay participantes que no cumplen con sus obligaciones económicas y obviamente eso perjudica al programa. Y como que el programa es autofinanciado, entonces obviamente repercute eso, ¿no es cierto?, en lo que podría ser una posible demora. Pero confío en que no va a ocurrir eso con este grupo. No ha sido así con los demás otros grupos, entonces no va a haber inconveniente. ¿Ya? Bien, entonces, retomando lo que estamos abordando, estimados compañeros, ustedes siempre tienen que actuar en función a su formación, en función a su ámbito de formación. Si yo soy profesor de sociales, bueno, tendré que necesariamente aportar, ¿no es cierto?, a mi línea de formación académica con algo, que estrategias didácticas que coadyuven al aprendizaje de los estudiantes, ¿no es cierto? Si soy ingeniero, bueno, tendré que aportar algo a mi temática investigativa. Si soy veterinario, Dios santo, por favor, tantas cosas que se tienen que hacer en ese ámbito, al igual que en la medicina. A menudo vemos cuántos animalitos que están deambulando en las calles buscando su alimento, no tienen ni dónde tomar agua, están sirviéndose el agua de los fangos, agua servida. Es una lástima, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí esa población necesita atención. ¿Y qué tal un veterinario, qué sé yo, se me ocurre la idea, tal vez ambiciosa, pero que descubra algo
cosa de que al comer el animalito se esterilice. Miren ustedes cuánto bien le haría a la sociedad, ¿no? Porque esto forma parte de la responsabilidad social, pero que lamentablemente muchos pasan desapercibidos o no asumen esa situación, ¿no? Porque muchos animalitos a raíz de que, bueno, pues, el dueño inconsciente los abandona, solamente los ve como cachosos, los botan y ya, pobre animal, sufren, ¿no? Entonces, ¿cuánto bien le haría un tipo de contribución a esa línea de investigación un veterinario? Imagínense ustedes. Entonces, eso es lo que se trata, estimados compañeros, que transformemos el contexto, la realidad del contexto en el cual nosotros habitamos. De otra manera, no tendría sentido. Doctor, lo de menos. Lo importante es contribuir a nuestra línea de formación académica. ¿Sí? En una sociedad donde predomina la titulitis de doctor, de licenciados, no sirve si esos actores sociales no son solución al problema que existe en su contexto. ¿Mm? Va a ser considerado como tal profesional cuando realmente profese los conocimientos con los cuales se ha formado y los plasme en soluciones concretas a los problemas reales que existen en su sociedad. Sí, entonces, eso es fundamental. Pero tenemos que tomar en cuenta y ser conscientes de que emprender una investigación implica estar conscientes de los antecedentes investigativos. Revisar los antecedentes investigativos, ¿para qué? Para no incurrir en plagio. ¿Sí? Eso es importante. Es por eso que tenemos que revisar, ¿no es cierto? Bueno, la selección del tema de investigación, obviamente, tenemos que seleccionar considerando la factibilidad del mismo. ¿Será factible? El tema que voy a proponer tiene originalidad, es de importancia para el contexto, ¿no es cierto? Son aspectos que tenemos que ponderar. Bueno, características de la investigación científica. Veremos esto. Sabemos bien que la investigación científica es planificada, en efecto, se tiene que planificar como todo proceso serio. Y la investigación es un proceso serio que tiene que necesariamente ser debidamente planificada. La validez, ¿no? La validez. Tenemos que necesariamente calcular la validez interna de esos instrumentos, de tal manera que vaya a captar la información a la cual está destinada, ¿no? Tiene que ser innovadora, necesariamente, novedosa, algo que no exista. Ahí radica la originalidad. Y en todas las tesis, estimados compañeros, tanto de maestría como de doctorado, un capítulo fundamental e importante viene a constituirse en la propuesta. Y es que esa propuesta tiene que tener ese carácter de originalidad. Tiene que llevar el sello personal de la persona, qué sé yo, el ingeniero Zutter Mamani. Ya, entonces, su sello personal del ingeniero Zutter Mamani. ¿No es cierto? Entonces, yo no puedo bajo ningún criterio, pues, pretender plagiar la propuesta de otra persona. Esto me trae a colación una experiencia de esas tantas. Ahora les voy a contar. En cierta ocasión, un doctorante se presenta para defender su perfil y, bueno, pues, presenta un sistema de regadío de campos. Y el hombre dice, bueno, pues esto va a contribuir a la sociedad porque en el campo, en muchas zonas, no hay agua. Y bueno, todos quienes no somos de la formación de la agronomía, yo daba mi aquiescencia, ¿no? Está formidable, perfecto. Esto realmente va a ser un buen aporte a su contexto. Si no hay agua, y sabemos que en muchas zonas del altiplano es así, ¿no es cierto? Pero había en nuestro equipo un agrónomo, el doctor Camacho. Y Camacho, obviamente, como es su área, le dice, pero esto ya existe en Israel. Y lo que usted está haciendo simplemente es adaptarlo. ¿Cómo explica tal situación? Pero el hombre dice, sí, efectivamente, es algo que ya existe en Israel, pero no aquí en Bolivia. No, pues, si alguna característica tiene el conocimiento, es que es universal. La universalidad hace que lo que yo invente acá sea válido también, pues, en todo otro contexto. Esa investigación, esa propuesta se ha de extrapolar
Entonces no tiene sentido que si allá ya lo han inventado, pero aquí no, entonces no, pues entonces yo lo hago aparecer como si fuera algo propio, algo genuino, algo legítimo de mi intelecto. Absurdo, ¿no es cierto? Eso sencillamente se llama, señores, plagio, plagio, ¿no es cierto? Y en otros países, con la cuestión del plagio, son estrictamente muy, pero muy cuidadosos. Tanto así que al ministro de Alemania, no sé qué año, pero le han quitado el título de doctor. ¿Por qué? Porque había plagiado una buena parte de su tesis. El haber plagiado una buena parte de su tesis le ha costado que le quiten el título de doctor. Imagínense. Entonces, es fundamental, importante, que necesariamente tengamos que concientizarnos en torno a ello para no incluir ese tipo de situaciones. Seguimos viendo. Bueno, la objetividad también es otra característica en el entendido de que tiene que estar necesariamente orientado a un propósito específico, ¿no? La muestra es representativa. Necesariamente trabajamos con muestra. Fundamental, importante. Vamos a hacer ejercicios de muestreo, ¿ya? La muestra que viene a ser, pues, un conjunto, un subconjunto representativo, ¿no es cierto?, de lo general, en función de lo cual hacemos inferencia, ¿no? Los resultados comprensibles, esos resultados tienen que estar plasmados como para que un ingenuo que no conozca mucho de matemática, de estadística, pueda entender, ¿no es cierto? La publicación también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esa investigación se tiene que publicar. ¿Para qué? Para socializar con la comunidad científica, ¿sí? Eso es importante. A lo largo de sus estudios doctorales, ustedes van a tener que publicar 3 artículos científicos, ¿ya? En función al cronograma, vamos a lanzar la convocatoria con los términos de referencia, la estructura bajo la cual tienen que desarrollar, si va a ser un paper o va a ser un review, una revisión bibliográfica, significa eso, ¿no es cierto? En consecuencia, se van a tener que supeditar a ello, ¿ya? Y bueno, esos 3 artículos son de carácter interno, ¿ya? Son de carácter interno. ¿Qué supone ello? Que van a ser publicados por la universidad. Tenemos internamente en la universidad, tenemos un equipo de revisores, ¿sí? Un equipo editorial, que precisamente son quienes revisan la redacción, el estilo, la coherencia lógica, todos esos pormenores. Y obviamente primero pasa por nuestro querido Plagium, el Plagium Checker, ¿no? O el Plagiarims Checker, igual tenemos también eso, ¿no? Entonces, agarramos el documento del participante, lo cargamos al sistema y el Plagiarims Checker actúa, ¿no? Y nos dice cuánto de plagio hay, sale con su tortita así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si hay mucho plagio, no. Si sobrepasa el 5% de más, no sirve. Y ese 5% como tal, simple y llanamente viene a ser las citas a las cuales o en las cuales se sustenta el autor para poder desarrollar sus ideas, lo cual está permitido, siempre y cuando esté referenciado bajo las normas APA, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese criterio no hay inconveniente, ¿sí? Pueden recurrir, pero siempre por honestidad científica, respetando las ideas de otros, respetando las ideas de otros. ¿Y eso cómo hacemos? Citando. Sí, eso es fundamental. Ahora bien, esos 3 artículos, tal cual les decía, van a ser de carácter interno, ¿sí? Y lo publicamos en la revista doctoral del programa, ¿sí? Lo publicamos y naturalmente ustedes van a tener acceso a tales documentos. Obviamente, es una producción intelectual que tiene su valor curricular, ¿no es cierto? Pero el último artículo como tal lo hacemos mediante una revista internacional, ¿sí? La revista internacional Integra, que forma parte y está asociada a Zedalic, a Cielo, ¿sí? Y bueno, cuando publicamos o se publica un artículo científico, en tales instancias el proceso de revisión es más exhaustivo. Es más exhaustivo, el filtro es más exigente.
le van a hacer rebotar, le van a hacer rebotar. No es fácil, ¿no? Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque ¿qué implica que publiquen su artículo? A usted como investigador lo van a poner en la vitrina internacional de investigadores. Su nombre va a figurar, ¿no es cierto?, en lo que vienen los círculos de investigación dentro de esa línea de investigación, ¿no? Y así se va a convertir en un referente. Y es lo que se pretende, estimados compañeros. Y es que el conocimiento, al ser amplio, sencillamente la persona como tal no puede llegar a dominar todas las áreas. Es preciso la especificidad. De ahí los especialistas. Especialista en corazón, especialista en riñones, especialista, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente vamos a poder dominar todas las áreas, pero sí una en particular, nuestro ámbito de formación. ¿Sí? Bien, pasaremos. Doctor, perdón, antes de que pase, disculpe, tenía una pregunta. Yo, por ejemplo, este año voy a publicar un artículo que ya está en proceso de edición y revisión en Perú, en la Pontificia del Perú. Luego tengo otro que está saliendo en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, que es un documento hecho entre pares. Y tengo un tercero que va a salir en España a fin de año. ¿Estos 3 artículos se toman igual dentro de la currícula? Es decir, ¿pueden quedar registrados? Porque yo tenía la duda igual al enviar uno de esos artículos y otro que voy a enviar el siguiente mes, si los pongo ya como doctorante y como parte del programa y se registran para el programa o no. Bueno, se refiere a que si puede presentar los mismos artículos para el programa doctoral. Es decir, si entran dentro del conteo Ah, estadístico no, o no no. sería, ¿no? Porque estaría autoplagiándose, No, ¿no? Si no. ya El autoplagio es cuando vuelvo a sí, publicar el mismo artículo con otro claro, yo título. lo entiendo de No, esa yo manera. digo, sí, Escúcheme, yo por digo favor. sí. Sí, lo entiendo, estimado amigo, lo entiendo. O sea, en otras palabras, quiere algo así como hacer convalidar, me dice, ¿no? Para que No, sean en válidos, realidad lo se que lo pregunto, exima. no, en realidad lo que pregunto es que yo con todo gusto hago los 3 artículos que igual hay que hacer publicados dentro de la OPEA, no hay Ya. ningún problema, sino que más bien mi idea es sí, porque finalmente la cantidad de artículos que publican los doctorantes no solamente les sirve para ellos, sino sirve también para los rankings de los programas doctorales, ¿no? Y un programa doctoral es mucho mejor en términos estadísticos cuando sus estudiantes han publicado mucho más o tienen grupos de investigación conjuntas. Entonces, para mí, o sea, tal vez hasta inocentemente pensé que de alguna manera si yo publicaba como doctorante de la OPEA, eso podría quedar también registrado en la universidad para favorecer a la institución. Entonces, esa era mi pregunta, si ustedes estaban llevando registro, por ejemplo, de las publicaciones que nosotros hacemos, porque igual tengo planificados dos libros para este año. Ya, sí, efectivamente, estamos llevando o tenemos un control, ¿no es cierto? Un registro de cuántos artículos vienen publicando los doctorantes, pero del programa, ¿no? Que se han publicado en el programa, no en otros programas, ¿no es cierto? Pero me parece muy productiva su labor. Sigue adelante publicando más artículos porque eso lo va a hacer referente en su campo de acción. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, haremos una recapitulación en todos los métodos generales del conocimiento. Tenemos los métodos teóricos, ¿no es cierto? El método analítico, el método sintético, el método deductivo, el método inductivo, el método analógico, el método de modelación, entre otros tantos, ¿no es cierto? El método analítico, como ustedes bien saben, supone analizar, ¿no es cierto? ¿Y qué es analizar? Sencillamente desentrañar el todo en partes para considerarlo en su pura esencia, ¿no es cierto? Y el método analítico entra pues en todo proceso investigativo, porque es lo que hacemos, ¿no es cierto? Analizamos, agarramos ideas y lo desentrañamos para dar con el kit del asunto, ¿no es cierto? En lo que considera el método sintético, implica integrar nuevamente. Después de analizar, de extraer los elementos esenciales, lo integramos, ¿no es cierto? Prueba clara de esto es, por ejemplo, las conclusiones de una tesis, ¿no? Las conclusiones de una tesis son la síntesis, ¿no? Son la síntesis, porque está lo más sucinto, formado y, bueno, conforme ese todo una síntesis. El método deductivo, como tal, implica deducir parte de lo general
para llegar a lo particular, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo deductivo, ¿ya? El método inductivo como tal, sabemos bien que es lo contrario, ¿no es cierto? Va de lo particular para llegar a lo general, hace inferencia, ¿no? Entendemos por método analógico aquello que consiste en tomar una experiencia pasada para compararla con una experiencia actual, ¿no? Normalmente este método analógico es utilizado por los abogados, ¿no? Para cuando hacen jurisprudencia, ven una situación pasada y, bueno, la quieren llevar a un ámbito presente y, bueno, así exponen de esa manera en los estrados judiciales ante los jueces, ¿no? El método de la modelación, como su nombre lo indica, modelación es crear modelos representativos, ¿no? Reproducciones simplificadas de la realidad, de tal manera que cumplan una función, ¿no es cierto? ¿Sí? Una función determinada, ¿sí? Entonces, esos son los métodos básicos. Tenemos muchos más métodos, el método histórico-lógico, pero estos métodos son los que concluyen de forma casi así podríamos decir recurrente en todo proceso investigativo. Luego tenemos los métodos empíricos, el método de la medición, que dicho sea de paso es un factor fundamental importante. La medición, las métricas son importantes para todo proceso investigativo, siempre y cuando este sea cuantitativo, tenga predominancia en lo cuantitativo. El método experimental, ¿no? El experimento, la manipulación de variables es fundamental también en este ámbito. Los métodos estadísticos, la estadística descriptiva, la estadística inferencial, ¿no? Son importantes para lo que viene a ser la investigación, ¿sí? Entonces, en un doctorado de estas características de ciencia y tecnología, donde hemos dicho, tiene su base en el positivismo, es fundamental la cuestión estadística. En consecuencia, quienes detestaban la estadística, bueno, ya es una invitación para que se hagan amigos de los números, ¿no? Porque quieres o no, le ha de ser muy útil. La estadística es un instrumento tremendamente útil para lo que es la investigación, porque indudablemente la inflexible lógica de los números, bien orientada, nos va a dar a conocer conclusiones que ciertamente van a satisfacer las expectativas del investigador. Sigue entrando la gente, a ver quiénes son, que ingresen de una vez. Perdón, doctor, mientras ingresan, quería hacer dos apuntes breves. Uno, quería enfatizar que estoy completamente de acuerdo con usted cuando dice que hay que evitar eso de la titulitis y que hay que aprovechar más bien los procesos de investigación y que los procesos de investigación significan procesos de indagación y especialización en determinadas áreas, ¿no? Y eso a mí realmente me toca como profesional y como humano, porque hemos visto que gran parte con las anteriores materias, con los anteriores módulos, hemos visto que gran parte del desarrollo de la ciencia ha ido por una crítica sostenida al positivismo. Entonces, como usted también ha señalado, hoy en día los modelos de investigación no son exclusivamente positivistas, sino cual y cuantitativos o como se denomina en investigación mixta o integrada. En ese sentido, me parece también muy interesante que el doctorado, como usted bien ha dicho, busque la especialización de los diferentes profesionales en sus áreas y, por ejemplo, en mi caso es humanidades, ¿no? Entonces, trabajamos con modelos de teoría fundamentada, fundamentación o investigación categorial y eso naturalmente creo que nos anima mucho de nosotros, ¿no? Y eso me parece que es un logro importantísimo dentro de la reflexión sobre la ciencia en nuestro país, porque no había un espacio específico donde reflexionar sobre los fundamentos de la ciencia. Y ese es un punto en común que hemos visto con varios de los docentes. Entonces, súper bueno que usted también lo mencione ahora, ¿no? Eso quería enfatizar. Muchas gracias. Y he puesto un texto sobre el plagio por si tal vez puede interesar a los compañeros o a usted también. Era un texto que hicimos hace 2 años atrás. 3. Está en el chat. Ah, ya, sobre el plagio. Bueno, no sé por demás, ustedes pueden recurrir a programas tales como el Plagiarism Checker, ¿no es cierto? El otro es el Turnitin, ¿no? Claro, lo van a encontrar en su versión gratuita, pero obviamente es limitado solamente hasta un número determinado de palabras y su procesamiento es lento. Pero si lo adquieren ustedes, cosa que sería muy interesante y muy importante, porque de constituirse en una herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Se va a constituir en su herramienta de trabajo. Caramba.
¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Bueno, proseguiremos entonces con nuestro avance. A ver. De una vez. Ya. Bien, veremos ahora las técnicas de investigación. Bueno, una de las técnicas es la observación. Y es que observar, estimados amigos, como ustedes bien saben, no es igual que mirar. Mirar es algo pasivo. En cambio, observar implica realizar un análisis, ¿no es cierto? Es cuestionarse sobre una determinada situación. Yo puedo mirar una entrada del gran poder, bueno, para distraerme de manera pasiva, ¿no? Pero, ¿qué tal otro está observando la entrada allá? ¿Cómo entenderíamos esa situación? En el entendido de que está haciendo un análisis interno, ¿no es cierto? Está cuestionándose, a ver, ficha, ¿cómo es que se puede desplazar de esa manera? ¿Cómo es que coordina? ¿Cuánto cuesta su ropa? ¿Cuánto de peso soporta esas rodillas, ¿no? En fin, todo ese tipo de situaciones conlleva la idea de observación, ¿sí? Entonces, observar es mucho más allá o va más allá de lo que es el simple análisis, ¿no es cierto? Y la observación como tal se constituye pues en una técnica muy importante dentro del proceso investigativo, porque es lo primero que el investigador tiene que hacer muy a menudo. Tenemos dos tipos de observación, por ejemplo, fíjense ahí, la observación participante y la observación no participante. La observación participante implica formar parte del entorno en el cual se pretende investigar. Miren, por ejemplo, ahí está el investigador. Ahí está el investigador en el punto de fusilamiento. Vaya a saber qué habrán hecho estos señores. Los van a fusilar, ¿no? Entonces, está recabando el investigador en el punto de fusilamiento el sentir y parecer de cada uno de esos sujetos en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿no es cierto? Entonces, es un tipo de observación interesante, la participante muy dinámica, muy activa, y obviamente el sesgo de información que se vaya a obtener va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque de fuente directa estás recibiendo toda esa información, todo ese conjunto de datos, ¿no? Diametralmente opuesta a esta situación, tenemos la observación no participante. Ahí tenemos, ¿no? Ese hombrecito de lejos está mirando, no puede acceder, ¿no? No puede acceder a conversar con los actores a quienes está observando, pero de lejos, ¿no es cierto? Sí, de lejos está observando. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con esa situación. ¿Ya? Tenemos la observación participante. Por ejemplo, miren ustedes, este es un libro muy interesante. Dice, yo viví con los jíbaros, cazadores y seductores de cabezas, ¿no? Estos señores habitan en las selvas ecuatorianas, parte de Colombia también, ¿no es cierto? Los famosos jíbaros, expertos en seducir las cabezas humanas, particularmente de sus enemigos, ¿no? Qué increíble su técnica. Miren ustedes, con todo el adelanto científico que nosotros presumimos tener, todavía no han dado cuenta de cómo pueden estos señores sin tecnología moderna actual, ¿no? Claro, tienen su tecnología, pero es otro tipo, un tipo de tecnología autóctona. Pero miren cómo los reducen la cabeza. Los reducen ahí pequeñito, ¿no es cierto? Y naturalmente este señor, que es don Eduardo Vazos Prado, para formar parte y indagar sobre las formas de vida de los jíbaros, ha tenido que necesariamente ser uno de ellos, ¿no? Ha tenido que necesariamente hablar su idioma local, ha tenido que emplear las mismas palabras, ¿no es cierto? Porque solamente así ha sido posible su aceptación. De otra manera lo iban a rechazar, si iba a ir con camisa, con un casco de explorador, no, lo iban a rechazar, ¿no es cierto? Entonces, es un elemento fundamental que se tiene que tomar muy en cuenta en lo que viene a ser la observación participante, ¿sí? Ese elemento. Pues tenemos otro punto. Bien, por otra parte, la observación participante natural se da cuando, bueno, pues el observador o la persona observadora forma parte del grupo al que pertenece, ¿no? Es un grupo de señoras
Y obviamente ellas como tal pasan desapercibidas porque forman parte del mismo grupo y se constituyen observador. La observación participante artificial es como este señor, ¿no es cierto? Un antropólogo que se interna en la selva y con su atuendo particular y bueno, pues va a sondear criterios, va a recabar el pensar y sentir de la gente de ese entorno. Y por la forma como está vestido, difícilmente va a poder obtener una información clara, sino sesgada, ¿no? Sesgada, porque la gente no se va a mostrar muy a gusto, no va a tener confianza en poderle transmitir lo que piensa, ¿no? Bien, otro tipo de observación, la observación encubierta, ¿no? Es algo así como la observación participante, ¿no? Este tipo de observación se caracteriza porque la persona como tal se encubre, se disfraza, así como este señor, por ejemplo, miren ustedes, está disfrazado de una hermosa dama. Se ha infiltrado al desfile gay, ¿no? Que se celebra cada 28 de junio en La Paz, por decirlo así, y bueno, ahí vas a acabar el pensar y sentir de todas esas personas que con algarabía festejan esa fecha, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que viene a ser la observación encubierta, ¿ya? La observación directa no participante, hemos dicho claramente, aquella que se hace la observación de lejos. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona como tal no puede acceder del todo, aunque quisiera, pero no puede, ¿no? Si se pudieras, se podría realizar, ¿no? Pero si no, no se puede, lamentablemente, ¿no? Y naturalmente que ha de haber un elemento directo, un vínculo directo entre el investigador y el investigado a través de lo que viene a ser el cuestionario. Tendrá que pasarles cuestionarios con preguntas de opción múltiple para poder recabar, ¿no es cierto?, el pensar y sentir de esa gente que está siendo objeto de estudio, ¿no? Ahora la encuesta, como bien sabemos, es un conjunto de preguntas. Un conjunto de preguntas vinculadas a una temática en particular, ¿no? Y ese cuestionario como tal contiene instrucciones, ¿no es cierto? Contiene instrucciones en torno a qué es lo que se pretende con ese instrumento, ¿no es cierto? Y naturalmente debe tener un objetivo claro para que ese instrumento como tal esté orientado a poder recabar información en torno a una temática en particular. Hay una situación que tenemos que contemplar, es que en el cuestionario no se tiene que por ningún motivo solicitar el nombre y el apellido del encuestado, porque eso va a repercutir en términos de que se ha de generar sesgo, un sesgo. La persona por temor a ser identificada, ya no, pues no, mejor todo nomás cambiaré mi criterio. No me parece, pero ya, hombre, sí, por decirles así, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es mejor que todo instrumento no lleve nombre, ¿ya? No lleve nombre y apellido de la persona. Bueno, entonces, todos estos elementos, estimados compañeros, ustedes ya los han visto. Hemos reflexionado un poco en torno a lo que viene a ser el proceso investigativo, ¿sí? Y hay algo que tengo que destacar y es el hecho de la originalidad. Por favor, sean originales a la hora de investigar. Acá no solamente tiene que importar el título, no. Lamentablemente es una situación muy recurrente de que la gente, el título. Pero ¿de qué le sirve ser doctor si es que no se dedica a la investigación? ¿No es cierto? Ya les he dicho, el título de doctor, estimados compañeros, es el carnet del investigador. Tener título de doctor es tener carnet de investigador. De ahí que ustedes a lo largo de este programa doctoral van a ver varios módulos de investigación. Investigación cuantitativa, van a tener también un módulo de investigación cualitativa como complemento a lo que viene a ser lo cuantitativo, ¿no es cierto? Van a tener estadística, en fin, ¿ya? Porque sí o sí, esto que es investigación y estadística son herramientas indispensables para el investigador. Bueno, otro elemento, la entrevista.
La entrevista que se aplica más en los enfoques cualitativos, pero que si es una investigación tipo cuanticualitativo, también es fructífera en términos de que se puede recabar el pensar y sentir de los informantes claves, ¿no? Naturalmente que para ser un entrevistador hay que tener mucho tino con la persona. Hay que tener mucho tino con la persona. No podemos preguntarle cosas que puedan dañar su sensibilidad, definitivamente. Si nos hábilmente, de manera muy sutil, preguntarle sobre lo que nosotros pretendemos obtener como respuesta. ¿Sí? Se requiere habilidad para poder realizar una entrevista. Y ahora las entrevistas como tal pueden ser estructuradas y no estructuradas, ¿no es cierto? Decimos que es una entrevista estructurada ¿cuándo? Cuando obedece a un guión de preguntas. Y decimos que es no estructurada la entrevista cuando se da de manera natural, en un diálogo, ¿no es cierto? En un diálogo, aunque obviamente si ustedes van a grabar a la persona es necesario darle a conocer tal situación, ¿no? Es preciso contar con su consentimiento para evitarse inconvenientes, ¿no es cierto? Y ahora decimos que una entrevista es semiestructurada o mixta cuando tiene una combinación de las dos anteriores, ¿no? En parte con un guión y en parte, pues, es una entrevista abierta, ¿ya? Entonces, eso concerniente a este primer tema, ¿sí? Pasaremos, por favor, a la otra unidad. A ver qué hemos hecho acá. Ya. Bueno. Esto ya hemos visto, ¿o no? No esto ya hemos visto, pues. Ya, acá estamos. Bien, vamos a entrar a lo que deben ser los tipos de investigación. Reiterar, estimados compañeros, reiterarles que estas tres clases como tal, vamos a ver, por favor, la parte teórica. Si esto para poder hacer una retroalimentación en torno a lo que ustedes ya conocen. Todos ustedes, sin excepción alguna, tienen conocimientos previos en torno a lo que viene a ser metodología. Entonces, con eso sencillamente estamos afianzando, consolidando lo que ustedes ya han aprendido, ¿sí? Y la semana que viene vamos a plasmarlo en lo que viene a ser, ¿no es cierto? La formulación de problemas, objetivos, en fin, todo ello que conlleva los elementos propios de la elaboración del perfil de tesis, en este caso de la maestría, ¿ya? Voy a darles también a conocer, ¿no es cierto?, lo concerniente a la estructura oficial, ¿sí? También les voy a dar a conocer la estructura del perfil, el perfil de maestría, ¿ya? Bien, tenemos los tipos de investigación, otra temática muy importante dentro de investigación. Doctor, no está compartiendo su pantalla. Gracias por avisarme, gracias por avisarme. Oye, ¿qué ha pasado? A ver. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Dónde está? Ya, acá es. Ahora sí. Bien. Bien, entonces vamos a ver los tipos de investigación. Básicamente existen dos condiciones fundamentales para poder clasificar a una taxonomía de los tipos de investigación. Y esas dos condiciones son exhaustivo, ¿sí? Lo exhaustivo y lo excluyente.
Lo exhaustivo claramente nos dice que todos los estudios tienen que ser considerados en un grupo en particular, ¿sí? Por otra parte, lo exhaustivo nos manifiesta que bajo ningún criterio, ningún estudio puede estar fuera de los grupos así como tal, ¿sí? Los grupos que vamos a ver a continuación, que son 4. Asimismo, sostiene que los estudios necesariamente deben estar encasillados en uno de esos contenedores. Por otra parte, el criterio de excluyente nos manifiesta que todos los grupos, que todos los estudios como tal, ¿sí?, deben formar parte exclusivamente de un solo grupo. Un estudio no puede pertenecer bajo ningún criterio a más de un grupo, ¿ya? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, estos dos criterios de lo exhaustivo y excluyente hacen pues que una clasificación metódica de los tipos de estudio ciertamente sea racional, lo exhaustivo y lo excluyente. ¿Cuáles son esos tipos de estudio? Ahí están, miren, según la intervención del investigador, según la planificación de las mediciones, según el número de mediciones de la variable de estudio y según el número de variables analíticas, ¿sí? Entonces, esos contenedores como tal vienen a constituirse las categorías bajo las cuales los diferentes tipos de estudio van a ser contemplados, ¿sí? Entonces, repito, lo exhaustivo manifiesta que todo estudio tiene que ser, sí o sí, tiene que pertenecer a uno de estos contenedores. Lo excluyente manifiesta que un estudio no puede pertenecer a dos, no, solamente a uno. Sí, lo excluyente. No puede pertenecer a esta caja y a su vez a esta caja. No hay un conjunto intersección, no. Sí, entonces, esos son los criterios bajo los cuales se clasifican los tipos de estudio. Veremos el primero. Según la intervención del investigador. Luego vamos a ver según la planificación de las mediciones, según el número de mediciones de la variable de estudio y finalmente según el número de variables analíticas. ¿Ya? En tal entendido, veremos el primero. Según la intervención del investigador. ¿Ya? Según la intervención del investigador, los estudios pueden ser experimentales, con intervención, y observacionales, sin intervención, ¿ya? Bueno, pues decimos que son experimentales porque, como su nombre bien lo indica, supone que el investigador ha de manipular variables, ¿no? En consecuencia, son estudios prospectivos, ¿sí? Prospectivos en el entendido en que el investigador ha de diseñar sus instrumentos como tal. El investigador es quien confecciona los instrumentos y los aplica. Siendo así, puede dar fe de juicio de que tales instrumentos son controlados. ¿Por qué? Porque ha seguido, qué sé yo, un protocolo de una determinada disciplina, en fin, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Por otra parte, los estudios experimentales son estudios longitudinales. ¿Qué implica longitudinal? Que a lo largo del proceso investigativo se van a medir en más de 2 ocasiones, mínimamente 2, ¿sí? Un antes y un después, ¿sí? Entonces, cuando un estudio es longitudinal, cuando se aplican mínimamente 2 mediciones en su proceso investigativo, vale decir un antes y un después. En función a tales mediciones, el antes y el después, que bien podrían llamarse el pre-test y el post-test, se van a poder sacar diferencias, las cuales pueden ser interpretadas con ayuda, obviamente, ¿no?, de las técnicas estadísticas, ¿sí? Los estudios experimentales también pues, son estudios analíticos, los experimentales, y siempre, porque interviene una variable X, que es la variable independiente, o la variable que se constituye en el tratamiento, la cual es sometida a manipulación y que por efecto tiene a su vez categorías tales como manipulado y no manipulado, ¿no? Y luego tenemos la variable de Y, que es la variable dependiente.
la variable en la cual se espera recibir los efectos de la variable independiente. ¿Ya? Los estudios experimentales también son pues estudios de causa y efecto. ¿Qué implica eso? Que los cambios habidos en la variable dependiente son de directa consecuencia de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, bajo el criterio de la intervención, según la intervención del investigador, hemos manifestado que se dividen en experimentales y esas son sus características. Y ahora, ¿cuáles son las observacionales? Ahí están las observacionales, ¿no? Y bajo el criterio de lo que viene a ser observacionales, son pues estudios exploratorios o cualitativos, ¿no? Llamamos estudios exploratorios aquellos que no han sido investigados o aquellos temas incipientes, poco explorados, que no se tienen antecedentes teóricos sobre dicha materia. Entonces es exploratorio, ¿no es cierto? Es exploratorio, ¿sí? Entonces, eso es fundamental destacar. ¿Sí? También son observacionales los estudios de tipo descriptivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente describen la evolución natural de los eventos. Ahora, naturalmente, que en este nivel, tal cual lo vamos a ver más adelante en los niveles de investigación, en esta situación, cuando ya son descriptivos los estudios observacionales, ya aparece la estadística. Pero esa estadística como tal es simple y llanamente descriptiva. Caracteriza el fenómeno estudiado y en consecuencia no pretende demostrar nada en concreto. Nada en concreto. Ahora, también son los estudios observacionales, ¿no es cierto? Son los estudios observacionales, los estudios relacionales. ¿Por qué? Porque como su nombre bien lo indica, va a relacionar, vincular variables para ver la fuerza de asociación de las variables, ¿no es cierto? Entonces, todos esos pormenores de asociación, de estadísticas descriptivas, en fin, ustedes lo van a ver con flujo y lujo de detalles en el módulo concerniente a estadística, ¿ya? Estadística. Bien, entonces pasaremos a la otra forma de clasificación. ¿Qué pasa con esto? Ya, veremos según la planificación de las mediciones. Según la planificación de las mediciones, los estudios pueden ser retrospectivos y prospectivos. Lo retrospectivo implica con mediciones no planeadas y lo prospectivo implica con mediciones planeadas, ¿no? ¿Qué implica lo retrospectivo con mediciones no planeadas? Que el investigador, para propósitos de investigación, se va a valer de datos ya existentes. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre un hospital, sobre qué sé yo, a ver, ¿qué podría ser? Sobre la calidad de atención en los hospitales, ¿sí? Y no tengo más información que las historias clínicas de los pacientes, entonces voy a recurrir a esa información, ¿no es cierto? Voy a recurrir a esa información. Ahora, claro está que yo no voy a poder dar juicio de que esa información que existe ahí sea correcta. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no he intervenido en recolectar esa información, ¿no? En consecuencia, no puedo dar fe de juicio de que esa información se ha realizado con mediciones controladas. Se dice que una medición es controlada ¿cuándo? Cuando yo me he regido en un protocolo de una disciplina, de una ciencia, en fin, ¿no es cierto? De una asignatura, en fin. Entonces, sencillamente, yo no puedo dar fe de juicio de que esa información es fidedigna, de que los datos así obtenidos son correctos. Pero quieres o no, cuando no tenemos más allá de otro tipo de información, es información de tipo secundaria, porque así se llama secundaria también, es importante, es útil, ¿no? Es útil en el entendido de que si no tuviésemos esa información, difícilmente vamos a poder concretar nuestro propósito investigativo. En consecuencia, también es útil e indispensable, ¿no? Eso cuando no podemos nosotros recabar la información como tal.
Y ahora las prospectivas, ¿sí? Las mediciones prospectivas, ¿cuáles son? Sencillamente son aquellas en las cuales el investigador interviene, ¿sí? El investigador va a diseñar sus instrumentos, para tal efecto va a tener que necesariamente, en función a las variables que considere, determinar dimensiones, indicadores. Bueno, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso más adelante, ¿sí? Porque ustedes van a tener que hacer eso necesariamente, ¿ya? Entonces, cuando el investigador realiza, confecciona sus instrumentos, ¿sí? Dicho sea de paso, se llaman instrumentos, estimados amigos, a todo aquello que nos ha de permitir recabar información, los cuestionarios, las encuestas, ¿no es cierto? Las hojas de observación, se constituyen en instrumentos, ¿ya? Entonces, si el investigador es quien realiza esos instrumentos con buen criterio y de primera mano va a recabar la información, entonces a esto se conoce como datos primarios. ¿Ya? Datos primarios, lo cual implica que son pues datos obtenidos mediante mediciones controladas, ¿no es cierto? Vale decir, cumpliendo el protocolo que se establece en cada especialidad, ¿sí? En cada especialidad. Tiene su protocolo, entonces cumple esos pormenores y de esa manera puede concretar, ¿no es cierto?, su objetivo desde cada información. Veremos otra forma de clasificación. Disculpe una pregunta. Y en esa última clasificación también entran, por ejemplo, los diseños cualitativos de relatos de vida. Por ejemplo, si quiero hacer relatos de vida y una entrevista no estructurada de profundidad, también entraría dentro del prospectivo, dado que yo establezco cuáles son las categorías con las que voy a... Efectivamente, efectivamente, ¿no? Perdón. También es prospectiva, porque usted va a ser consciente de la información que está recabando, ¿no es cierto?, de cómo está direccionando las preguntas para obtener la información que le interese, ¿no es cierto? Entonces también se constituye, ¿no es cierto?, en prospectivo, ¿ya? Pasaremos, por favor, a otra forma de clasificación. Según el número de mediciones de la variable de estudio. Bueno, según el número de mediciones de la variable de estudio, estos se pueden clasificar en transversales, que implica una sola medición, y longitudinales, en más de una ocasión, ¿sí? O sea, cuando yo aplico solamente una medición, es transversal, ¿no? Es transversal. Por ejemplo, un estudio descriptivo. Una sola vez aplicamos la medición, entonces decimos en el diseño metodológico, tipo de investigación transversal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos aplicado una sola vez. Pero si voy a hacer mínimamente un cuasi experimento que implica un antes y un después, un pretest y un post-test, entonces diré, pues, tipo de investigación longitudinal. ¿Por qué? Porque estoy aplicando un pretest y un post-test, ¿no? O tal vez si estoy haciendo un análisis factorial, que supone hacer varias mediciones, 1, 2, 3, 4, 5, después aplicamos la variable independiente o el estímulo, otra vez medimos, ¿no es cierto? Ya corresponde a un tipo de estadística de control de la calidad, pero por el simple hecho de que se aplican en varias ocasiones los instrumentos, bueno, ya es de carácter longitudinal, ya longitudinal. Y en efecto, los estudios transversales como tal se aplican en una sola ocasión, ¿no? Particularmente en los estudios descriptivos, ¿sí? Ese tipo de estudios descriptivos donde claramente, sencilla y llanamente se caracterizan determinados aspectos que se quieren observar. En cambio, lo longitudinal supone necesariamente realizar mínimamente dos mediciones que nos van a permitir ciertamente, a través de esa diferencia, determinar, ¿no es cierto?, si ha habido un aspecto favorable o desfavorable. Lo vamos a ver eso en los diseños de investigación. Bueno, sigue entrando la gente. ¿Qué hora es el momento? Ya, 8:30. Tal vez ha tenido algún percance, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Doctor, Sí, adelante, estimado amigo. tengo
tengo una consultita, doctor. Usted en la anterior lámina que ha presentado explica los tipos de investigación ¿En y cuál? dentro de los tipos de investigación está la investigación acción participativa. La investigación acción es netamente cualitativa, ¿ya? Es cualitativa. Acá, claro, obviamente, en lo que viene a ser el nivel exploratorio está ahí, ¿no es cierto? Todo lo que implica lo cualitativo, ¿ya? Lo naturalista, lo interpretativo, ¿no es cierto? Eso lo que viene a ser lo que dice usted, ¿no es cierto? Como mejor la investigación-acción, ¿no es cierto? Investigación-acción participativa, ¿no es cierto? Sí, No, entonces, la investigación acción participativa, por decir la de Antonio Latorre, que muchos, ha habido una confusión, muchos la clasifican como tipo de investigación, otros dicen que es un método y siempre he tenido la duda y por eso le consulto, doctor. ya, bueno, es un enfoque más que método o tipo, ¿sí? Es un enfoque, la investigación, acción participativa, y corresponde, como bien le decía, al nivel exploratorio, ¿no es cierto? Todos los métodos, todos los estudios de tipo exploratorio son pues cualitativos. Y precisamente usted hace referencia a la investigación, acción participativa, que supone explorar las actividades dentro de un contexto humano y que emerja de ese contexto la solución a un problema, ¿no es cierto? Entonces, es lo que ese tipo de estudios es el que se emplea en el ámbito, por ejemplo, educativo, cuando se lo encara de manera cualitativa, ¿ya? Los pormenores, ustedes van a ver con flujo de detalles todo lo que es investigación cualitativa. Lo van a ver ustedes en el módulo de precisamente de ese módulo que lleva ese mismo título, ¿no? Investigación cualitativa. Metodología de la investigación cualitativa, ¿ya? Ahí van a ver la etnográfica, la fenomenológica, la heurística. Tantas hay, ¿no es cierto? Tantas hay, ¿ya? Entonces, por favor, un poco de paciencia que ustedes van a ver esos pormenores en ese módulo en cuestión. Estamos acá, transversal, medición también. ¿Ya? Bueno, la cuarta clasificación, según el número de variables analíticas. Bueno, según el número de variables analíticas, tenemos a los estudios descriptivos con una sola variable y los estudios analíticos con más de una variable. ¿Ya? Entonces, los estudios descriptivos como tal, en su enunciado claramente, vamos a ver eso cuando hagamos la formulación de enunciados, claramente se advierte que interviene solo una variable. Y cuando en el enunciado de un estudio denota una sola variable, es porque es un estudio descriptivo. ¿Sí? Los estudios descriptivos son univariables, una sola variable. ¿Sí? Entonces no podemos hacer relación causa-efecto, es un error también que comete la gente. Formulan un estudio descriptivo y pone variable independiente, variable dependiente. No, no tiene sentido. Si hay una sola variable, ¿no es cierto? Hay una sola variable, en consecuencia, esa variable es la única que describe, caracteriza, ¿no es cierto? En tanto que los estudios, a ver, un ejemplo de estudio descriptivo. Miren ustedes, frecuencia de la deserción escolar en la unidad educativa Juancito Pinto, gestión 2021. Adviertan ustedes que aquí hay una sola variable, deserción escolar. En consecuencia, esa deserción escolar para propósitos investigativos, por ser una variable, por cierto, de carácter abstracta, tenemos que necesariamente atesizarla. ¿Y cómo la vamos a atesizar? Para hacerlo mucho más manipulable. Dimensionándola, ¿no es cierto? Vamos a dimensionar, luego de ahí sacaremos indicadores y en función de eso vamos a poder obtener un instrumento que nos permita obtener la información como tal de la deserción escolar. Pero, reitero el hecho, radica solamente en todos los enunciados, solamente denota claramente una sola variable, ¿no? En consecuencia, es un estudio descriptivo univariable, ¿ya? En cambio, los estudios analíticos tienen más de dos variables, dos o más variables. Ejemplo, fíjense, por ejemplo, ustedes,
Influencia del sistema contable en la confiabilidad de la información financiera de la comercial Oasis SRL, gestión 2020. Estamos hablando de una causa-efecto, ¿no es cierto? Influencia del sistema contable, bueno, el sistema contable va a ser una variable independiente. En otras palabras, ¿cómo este sistema contable repercute en la confiabilidad de la información financiera? ¿No? Entonces, ven ustedes que los estudios analíticos conllevan dos o más variables. A ver, veremos esta, fíjense. Esta es es un interesante título, ¿no? Un título, vamos a ver, vamos a subir esto. Dice, modelo de enseñanza de la matemática como factor de influencia en la articulación de la teoría, práctica y producción de los estudiantes del sexto de secundaria de la Unidad Educativa Juancito Pinto, gestión 2020. Ven ustedes cuántas variables tenemos. Modelo de enseñanza es uno. Teoría, práctica, producción, 2, 3, 4 variables. Entonces, este es un estudio analítico, ¿no? Y obviamente, cuando el estudio como tal tenga más variables, su análisis estadístico va a ser más exquisito, ¿no es cierto? Porque hay posibilidades de poder cruzar variables bajo determinadas técnicas. Kruskal-Wallis, Wilcoxon. En fin, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, estimados compañeros, se clasifican los estudios, ¿ya? De esa manera. Ahora, la forma como se elabora, se realiza un enunciado, los tipos de cómo realizar los enunciados, los modelos, los vamos a ver, por favor, en la parte práctica, ¿ya? En la parte práctica voy a dar las directrices para que ustedes elaboren, de tal manera que, bueno, pues ya vayan avanzando con esta cuestión del perfil, porque así como el tiempo está pasando, Dios mío, que da miedo, ¿no es cierto? Da miedo, ya va a llegar el día y la gente muchas veces faltando unas semanas recién se pone a hacer y después dice, no, no he tenido tiempo. Entonces, por favor, tomen los recaudos del caso, estimados compañeros, ya vayan buscando un tema de investigación. Es fundamental, importante que sean conscientes respecto a ello. Vayan buscando un tema de investigación. Sí, una tesis de maestría por lo menos conlleva unos 6 meses mínimamente. 6 meses en su realización. Y el tiempo está sincronizado como para que ustedes puedan terminar sin inconvenientes. Pero si ustedes no van a poder terminar esa situación, bueno, se les ha de complicar, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual en el perfil, al final, tenemos una sección del cronograma, ¿no? Del cronograma. Y ese cronograma ustedes lo van a ver, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo? Y eso coadyuva a que la persona como tal se discipline, que cumpla los tiempos establecidos. Si cumple de esa manera, va a alcanzar su objetivo. Pero si lo deja todo para el final, por favor, cualquier cosa va a salir ahí. Y eso no nos conviene, ¿no es cierto? Porque prácticamente esa persona estaría improvisando su trabajo de investigación. Y las improvisaciones en temas de investigación ciertamente no son nada agradables, porque salen cualquier cosa, ¿no? Salen Doctor, cualquier cosa. sobre ese punto, usted tiene toda la razón. Y justo por eso, con varios de los compañeros, proponíamos la necesidad que los docentes a principio del módulo nos digan cuál es el trabajo final que hay que presentar, porque muchos de nosotros preferimos ya comenzar a avanzar con el trabajo final y las lecturas y adelantar todo lo que se pueda desde el primer día de clases. Y lo mismo pasó cuando hablamos con los anteriores docentes de los módulos, para ver la posibilidad de tener alguna carga horaria, es decir, que algunas horas de la misma materia estén destinadas a que nosotros podamos hacer como algunos avances de nuestros temas de investigación. Usted sabe, la delimitación del tema nomás lleva precisamente, como usted dice, un mes, la formulación del problema, otro mes, la revisión de la bibliografía, eso nomás puede tomar como 6 meses, la sistematización. Entonces, sería ideal si igual para los siguientes módulos los docentes estuvieran como advertidos o se les sugiriera que también nos puedan dar un espacio dentro de las clases para ir a algo así como en un seminario, ir presentando nuestros pequeños avances y tener también espacios donde nosotros podamos, como en coloquios, por ejemplo, ir discutiendo y organizando la bibliografía, ¿no? Y en ese sentido usted tiene la razón. Mientras más pronto se comience, nunca es demasiado temprano para comenzar el perfil o la investigación, se dice, ¿no? Entonces, en eso usted tiene toda la razón.
Apreciarle su criterio, estimado amigo. Pero hay peros, ¿no es cierto? Hay peros. Sería interesante que los docentes se acompañen en todo este proceso, pero como bien decía, está normado por un contrato. Su participación en el módulo está normado por un contrato. Termina el módulo y es hasta ahí nomás su participación. Dicho sea de paso, estimados amigos, ustedes, por favor, yo voy a subir una lista de posibles tutores. Si alguien conociera un tutor, perfecto, tómelo, tómelo, ¿ya? Si es de su confianza, mejor si es su amigo, perfecto. Pero si fuese el caso de que no conoce a alguien, entonces yo voy a subir una especie de base de datos para que ustedes puedan recurrir a esos docentes, cosa que pueda apoyarles en su proceso de elaboración de la tesis, ¿no es cierto? Ya eso, ese es un acuerdo entre partes, ¿sí? Un acuerdo contractual. Ustedes vean cuánto le van a remunerar. La universidad no tiene intervención en ello, ¿ya? Ustedes van a negociar, ¿no es cierto?, con su tutor cuánto le van a pagar por concepto de sus honorarios, ¿sí? Pero el caso es que tiene que coadyuvar en su labor investigativa, ¿ya? Vamos a tener más adelante algún tipo de coloquio, vamos a organizar para que precisamente los compañeros tengan a bien dar a conocer sus avances y sea susceptible de que los compañeros puedan cuestionar, pero un cuestionamiento sano, no destructivo, ¿no es cierto? Un cuestionamiento sano que le diga, mire, yo considero que esto podría ir por allá, bueno, no está por demás una observación, ¿no es cierto? Después de todo, como es el proverbio, consejo hasta de un conejo, dice, ¿no es cierto? Entonces, bien, esa observación podría hacerme cambiar de parecer e iluminarme de mejor manera, y así, tenías razón, perfecto, entonces lo encamino de esta manera, ¿sí? Entonces, por favor, tómenlo por ese lado, estimados compañeros. No olviden que ya, ¿no es cierto?, vayan organizándose con sus temas, vayan buscando, háganse una lista de unos 5 posibles temas y de esos vean la factibilidad, si es posible, cuál me resulta más sencillo o qué sé yo, más interesante y tengo acceso a la información, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque si, por muy interesante que pueda ser un tema, pero si no hay la factibilidad, no hay la posibilidad de acceder a esa información, vanamente voy a soñar con ese tema. Entonces, tienen que ver necesariamente esa situación de la factibilidad. ¿Ya? Doctor. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Al respecto, antes de pasar de esta mañana. diapositiva, una pregunta. Para la tesis de maestría, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, adelante, por favor, adelante, la escuchamos. Para la tesis de maestría y también para la tesis del doctorado, mi pregunta es, ¿hay alguna normativa en la UPEA respecto a posgrado si la investigación que nosotros planteamos puede ser no experimental descriptiva o necesariamente tiene que ser analítica o de tipo experimental? En algunas otras instituciones de educación superior, dentro de sus esquemas o normas, se genera de que el maestrante o el doctorante necesariamente realice investigaciones de tipo analítica, experimental, y mucho no aceptan investigaciones descriptivas. Esa es mi duda aquí, cómo pasará en el posgrado de la UPEA. Y otro aspecto también para aportar. Usted decía que la investigación descriptiva son con una variable. Entiendo que tal vez refiriéndose a alguna fuente de algún autor en particular. Sin embargo, en este aspecto yo quisiera aportar que las investigaciones descriptivas de tipo no experimental pueden adoptar más de una variable, sin obviamente el objetivo de relacionarlas ni de manipularlas. Por ejemplo, el censo de población y vivienda es un tipo de investigación descriptiva y tiene más de 50 variables, ¿no? Y no tienen más que el objetivo de caracterizarlas y describirlas cuantitativamente y en ningún momento relacionarlas.
Entonces, básicamente mi duda es esa, si va a permitirse a los maestrantes o para la tesis de la maestría y el doctorado, investigaciones con títulos descriptivos o necesariamente van a ser el requisito de que sean analíticas, es decir, de tipo experimental. Gracias, doctor. No tiene por qué. Sí, efectivamente, buen aporte. El concepto general es que las investigaciones descriptivas normalmente son univariables, pero como usted decía, pueden haber que tengan 2, 3 variables o multivariables y sean descriptivas, ¿no es cierto? Pero en concreto, ese tipo de estadística no va a tener un gran impacto en términos de que no hay relación entre tales variables, no se va a asociar, no se va a calcular la fuerza de relación, en fin, sino simplemente describir el hecho. Ahora, concerniente a la pregunta que formula en la UPA como tal, fieles a los lineamientos del sistema universitario boliviano, ¿no es cierto? Las investigaciones mínimas que se desarrollan en la maestría son descriptivas. Vale decir que si alguno de nuestros compañeros presenta su tesis de maestría a nivel descriptivo, puede hacerlo, ¿no es cierto? No hay inconveniente, no le van a objetar. Pero ya a nivel de tesis doctoral, no puede quedar en lo meramente descriptivo, sino que tiene que subir de nivel investigativo. Será descriptivo, relacional, explicativo, predictivo. ¿Sí? 4 niveles de investigación. Porque meramente describiendo no va a haber un gran aporte, ¿no? Necesariamente tenemos que tomar en cuenta de que a nivel de tesis doctoral se tiene que evidenciar el impacto de la variable independiente en la dependiente o de las independientes en las dependientes, ¿no? Y en función de lo cual esa propuesta se va a estructurar de forma clara y coherente. Y la propuesta como tal supone que necesariamente también va a tener que tener una validez interna y una validez externa. Validez interna en el entendido de que esa variable independiente ha sido suficiente y necesaria para impactar en la variable dependiente. Y validez externa en el entendido de que la propuesta como tal se va a poder extrapolar. ¿Qué supone eso? Que si yo propongo algo, no puedo decir, pues aquí está, propongo y punto, ya está, bien, gracias, he propuesto. No, sino que definitivamente tengo que garantizar que aquello que estoy proponiendo funciona. ¿Sí? Que aquello que estoy proponiendo funciona. En consecuencia, eso necesariamente tiene su grado de exigencia, porque va a tener que practicar una serie de validaciones para tal efecto. ¿Sí? Pero estamos todavía con buen tiempo para poder hablar de esos aspectos fundamentales, de que se les enseñe cómo se va a validar esas propuestas, bajo qué técnicas, porque no solamente es la tradicional, ¿no es cierto? El Delfos, la técnica de Delfos, sino que hay otras. Y el Delfos, en cierto modo, es también favorable hasta cierto punto, porque lamentablemente cualquiera puede pasar por experto, ¿no? La técnica Delfos, para nuestros compañeros, recordámosles, es una técnica que permite validar propuestas, ¿no? O tiene una función particular en ella, entre otras aplicaciones. Y se hace recurriendo a, bueno, disque expertos. Pero valga la redundancia, cualquiera puede pasar por experto en determinada temática. Entonces urge la necesidad de que la cuestión, para que sea fiable y convincente, se recurra a otro tipo de validaciones, mucho más serias, ¿sí? Que tengan connotación. ¿Ya? Bueno. ¿Algo más tal vez? ¿Alguna pregunta en todos sus perfiles, estimados amigos? Sí, yo, doctor. Buenas noches. Adelante, licenciada Pamela, adelante. Bien, mi consulta es la siguiente. Si el tema de maestría puede llegar a conformar parte del doctorado, es decir, ¿por qué no vamos a hacer un tema para maestría y otro aparte para el doctorado? Yo quisiera saber si a nivel de maestría ya puedo avanzar en un tema y luego continuar a mayor profundidad ese tema o algo referido al mismo tema para el doctorado. Muy bien, usted ha hecho una pregunta ciertamente que ha hecho mover nuestras estructuras del reglamento, ¿no? Y es que ha ocurrido esa situación, ¿no? Y la dirección se ha manifestado y ha dicho claramente, no, no puede ser. Lo que eligen como maestría no puede ser como doctorado.
sobre pretexto de hacer investigación doctoral, a la maestría lo complementan con algunas pequeñas cosas más y hasta la tesis doctoral, dice, ¿no es cierto? Entonces, se ha sacado esa disposición de que no puede ser, ¿ya? Puede ser de la misma línea de investigación, puede ser, pero no la misma, ¿sí? No la misma. ¿Qué supone la línea de investigación? Una secuencia de estudios en torno a una temática particular. ¿Cuál es su área de formación, perdón? Yo soy arquitecta. Ya, arquitecta. Entonces, qué sé yo, a ver, sobre los diseños estructurales, ya, línea de investigación, diseños estructurales. Una temática en particular puede ser caracterización de los diseños estructurales, por decirle su tema de maestría. Y lo de doctorado en torno a esa misma línea de investigación, ya pues verán, ¿no? Análisis o modelo de diseños estructurales, pero no la misma tesis. ¿Me entiende? Sí, Puede claro. acogerse a esa misma línea de investigación, pero no la misma tesis. Ha habido Claro. esas situaciones, ¿no? Y lamentablemente algunas personas han entendido mal y creo que algún coordinador de por ahí no les ha aclarado la figura y han tenido que rehacer porque les han rechazado, ¿ya? Pero no va a ocurrir eso con ustedes por cuanto ya están anotizados, estimados amigos, no pueden tomar un tema de maestría que realicen y complementarlo para propósitos de tesis doctoral. No pueden hacer de esa manera, ¿ya? Bien. Pero Bien. podría mantenerse en la misma línea de investigación. me La refiero. línea de investigación, pero elevando el nivel. Si en el primer caso hecho descriptivo, pues ya en el siguiente ya necesariamente tiene que subir de nivel. De hecho, toda investigación es descriptiva, ¿no? Va a tener base descriptiva, luego lo relacional, luego subir a lo explicativo, a lo predictivo, ¿no es cierto? Sí, está bien, muchas gracias. No, no tiene por qué. Tal vez alguna otra pregunta en torno... Buenas. Perdón, buenas Adelante, noches. adelante, licenciado Rafael. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Adelante, Tenía Simón. una consulta ahora que estaba hablando de las líneas de investigación, ¿no? Estaba viendo yo, por ejemplo, el PDF que nos envió, ¿no? Sobre el cronograma, donde colocaba las líneas de investigación y colocaba 50, ¿no? En los cuales podemos tomar como parámetro de los cuales vamos a utilizar para realizar tanto la maestría como el doctorado, ¿no? Entonces, en el caso del mío, yo soy, por ejemplo, licenciado en Ingeniería de Sistemas y yo estaba viendo ahorita dos líneas de investigación, una que es Ciencia Técnica y Tecnología y Educación y el otro, en este caso, como referencia podría ser, ¿no? Inteligencia Artificial. Entonces, ahorita, como ya lo comentó, ¿no? Pueden ser dos temas variantes que no se tomen en cuenta, ¿no? Tanto de maestría va a ser diferente, de doctorado va a ser distinto, pero yo quería, digamos, indagar, ¿no? Como estamos tomando la línea de investigación como ciencia, técnica y tecnología y educación, por ejemplo, yo podría plantear otro tema, pero basándonos en lo que lo decía de la línea de investigación, ¿no? En este caso de ciencia, técnica, tecnología y educación. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, sí, desde ya puede adoptar esa línea de investigación. No hay inconveniente, ¿no es cierto? Puede adoptar. Sí, Pero para la maestría puede. Pero puedo yo proponerlo, ¿no? O sea, depende, basándome, pero sí o sí, en esa línea de investigación, ¿no? Yo puedo dar mi propuesta, o sí tiene que llevar el mismo título, perdón. No, puede usted proponer, pero en función a esa línea de investigación. ¿Ya? Ya Vinculado a veo. lo que viene a ser la ciencia, tecnología y educación, ¿no es cierto? Qué sé yo, tal vez quiere proponer una estrategia multimedia orientada a mejorar el aprendizaje de la matemática. Está dentro de esa temática, así que no habría inconveniente, ¿no? No habría inconveniente. ¿Sí? Ya veo, perfecto. Muchas gracias. No Doctor, tiene- una consulta. Adelante. Las líneas de investigación que están para el posgrado, ¿son las mismas las que se deben considerar para la maestría, doctor? Sí, las Muchas mismas. gracias. Son Gracias. las mismas. No hay problema, está bien. Otra intervención tal vez en torno a esta elección de la línea de investigación. Sí, por favor. Por ejemplo, mi área son las humanidades. Yo tengo previsto para la tesis de maestría precisamente hacer ¿Cuál es su área de formación, estimado amigo? Yo tengo formación en filosofía, literatura y actualmente todavía me especializo en investigaciones cualitativas en el área del campo de las ciencias sociales
y trabajo la articulación entre psicología, filosofía y literatura. De hecho, mis investigaciones sobre antropología, enfermedad, dolor y cuerpo giran en torno a esa temática. Entonces, para la maestría, en este módulo, o sea, en este programa, yo estaba preveyendo una investigación sobre los fundamentos científicos de la historia de la psicología en Bolivia, porque hay todo un desarrollo de la psicología pre la creación de las universidades, que es una psicología científica, y esa es una investigación exploratoria histórica. Exacto. Lo que yo quería desarrollar para la segunda parte, es decir, ya para el doctorado, es a partir de encontrar ese hueco de conocimiento y tratar de llenarlo con una historia de la psicología en Bolivia, pasar a la fundamentación fenomenológica de la filosofía. Y eso corresponde a una investigación que hice en Alemania hace 2 años, el 2019. Y esa es una investigación naturalmente que no parte del positivismo, sino que trata de buscar los fundamentos de los estudios del estudio de la mente a partir de la concepción de la mente corporizada. Eso es del embodiment, que es una corriente muy nueva. Eso aplicaría, por ejemplo, en filosofía de la ciencia y en el último listado de las líneas de investigación que están en el programa, que dice aquellos conocimientos que sean relevantes para la región, porque necesitamos esa fundamentación. Entonces, naturalmente, ahí yo no utilizaría en primer lugar investigación cuantitativa, por ejemplo, estadística, porque precisamente el paradigma es el paralelo. No hay problema, ¿verdad? Porque lo que tengo es una estructuración lógica, sin embargo, sólida. Sí, muy bien. ¿No? Entonces, no inconveniente. Está abierta. La propuesta de líneas de investigación, tal cual dice el documento, está abierta en función a las necesidades del contexto, ¿no es cierto? Si bien necesita lo que se pretende hacer, pero obviamente es una sentida necesidad del exploratorio de la mente, porque dicho sea de paso, hay mucho por explorar en la mente, ¿no? Y naturalmente que va a ser algo exploratorio, ¿no? Va a ser algo exploratorio. ¿Ya? Muchísimas gracias. Me parece muy interesante su temática. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Porque ya estamos sobre la hora, ¿sí? Doctor. Ya estamos sobre la hora. Ya, en todo caso, estimados amigos, el día miércoles vamos a abordar los niveles de investigación, ¿ya? Los niveles de investigación y otros pormenores más concernientes a ello. Terminamos esto en lo que va de la semana y la semana que viene ya vamos a entrar de plano a ver la parte práctica de la formulación del problema de investigación y todo aquello que conlleva pues el diseño metodológico. ¿Ya? No habiendo más, estimados amigos, ¿quiere preguntar algo? Adelante, adelante. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Es un gusto saludarle. Bueno, sí, es muy cierto todo lo que se está tocando en este momento. Lo que sí, bueno, mi humilde conocimiento, tampoco quiero ahondar todo esto. ¿Es posible de que pueda dejarnos algunos referentes o algunas referencias bibliográficas en la plataforma para poder revisar este campo de la metodología de la investigación? Y yo siempre voy a partir de algo, ¿no? Y algo que hemos llevado en epistemología, que es no hay verdades absolutas, ¿no? Una verdad puede ser diferente a otra y tampoco podemos llegar a imponer una verdad y decir que esa verdad es la única. Y entonces, a partir de eso y tomando en cuenta la normativa de la UPEA, a la cual estamos sometidos, y me alegra bastante ser parte del programa doctoral, fuese posible mediante su persona que pueda facilitarnos algunos datos o bibliográficos para poder profundizar todo esto. Por favor, doctor, le quedaría agradecido. Muchas gracias. No tiene por qué, estimado amigo. Efectivamente, ya si quienes han visitado la plataforma, ya está ahí los referentes bibliográficos, ¿no? Acceda, por favor, y puede descargar esos materiales, ¿no es cierto? Descárguelos, podría estar leyendo de acuerdo a su interés, ¿ya? No hay problema de ello, por favor, pero ya está ahí la bibliografía como tal, ¿sí? Bueno, pues no habiendo más, estimados amigos, nos veríamos el día miércoles, sí, porque ya es 9 en punto. ¿Ya? Bueno, eso sería. Permiso. Doctor. Adelante, licenciado Percy, adelante. Por favor, doctor, fuera del tema, que fue muy interesante.
Sobre las notas, doctor, sobre el segundo módulo, por ejemplo, en mi calificación sale 295 puntos. Y no sé ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 295. 295, Dios mío, ¿dónde se ha visto eso? Súper genio, me creí. Así está de todos, doctor, y del primer módulo también. Mal parametrizado está. Mañana voy a hablar con el técnico, por favor. Gracias por la referencia. Mañana voy a hablar con el técnico. Debe ser algo, sí, mal está parametrizados. Ya, gracias por el dato. Voy a tomar muy en cuenta. Mañana hablo con el técnico, ¿ya? Gracias. Muy bien, listo pues. Permiso, que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.